Comenzamos hoy una nueva línea de pensamientos por los próximos martes. No sé cuánto me va a tomar, ¿verdad? No tengo una super dirección definida. Esto viene de una inquietud en mi corazón por la temporada en que nos encontramos viviendo. Una vez más nos encontramos formalizando ciertas cosas. Ya llevamos un año reuniéndonos como iglesia. Definitivamente Dios ha sido bueno, hay gente que ha sido bendecida, tenemos un montón de testimonios de lo que ha sucedido, de lo que se ha realizado, lo que se ha hecho todo ese año anterior en Huertas College. Pero la realidad es que tener un espacio como este, un espacio de reunión, brinda la capacidad a nosotros como iglesia en poder añadir en lo que es el servicio a la comunidad, el servicio a la gente, el servicio, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor a lo que es las vidas. Y dicho eso, pues cada uno de nosotros tenemos como miembros de la iglesia, pues tener otra mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad? Yo meditaba en estos días y ayer estuvimos compartiendo con Carlos y Stephanie, sin planificar, nos sentamos a conversar algunas cosas y estuve hasta la 1 de la mañana en su casa. Después yo tenía miedo hasta salir, de montarme en el carro, lo lejos que era el camino para mi casa. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a estar en la calle a esta hora? Son bromas, vivimos a 1 minuto. Literal en carro, no hay que salir de la urbanización. A la 1 de la mañana yo salgo por la puerta y dice, ay Dios mío, si yo me monto en el carro tengo que salir, me da miedo. Pero conversábamos, ¿verdad?, en lo que conlleva todo lo organizacional, lo que conlleva el desarrollo de lo que Dios ha puesto ahora en nuestras manos, pero no solamente lo que conlleva el desarrollo organizacional y lo que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia, sino la experiencia que tiene un creyente. Y esa experiencia que tiene el creyente, cómo surge muchas veces el reto de poder depositarla o provocar que lo vivan los demás. Cómo quizás uno puede hablarles a otros, cómo quizás uno puede, por lo bueno que uno ha vivido, que otros lo pudieran vivir también. Y es parte de la responsabilidad, es parte de lo que un creyente debe de hacer. La serie de mensajes de los domingos de los discípulos es parte de lo que un discípulo de Jesús hace. No solamente es parte de lo que hace, es una misión dada por Jesús. Y de eso yo quiero que estemos compartiendo en esta noche y en las próximas semanas. Es que nosotros como iglesia nos encontramos en una misión. Tú como cristiano, como creyente, tú como persona que has decidido servirle al Señor, te encuentras en una continua misión. Pero una vez más, yo quiero que tú tengas consciente que todo creyente, todo cristiano vive en una misión. Miremos unos versos en el día de hoy, abundemos un poquito en algunas ideas. Como te dije, las próximas semanas las vamos a estar desarrollando mucho más, pero acompáñame al libro de Mateo. Acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 28, el verso 16. Capítulo 28, el verso 16 dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Y qué dice el verso 17? Y cuando le vieron, le adoraron. Pero mira qué peculiar. Cuando le vieron, le adoraron. Pero ¿qué dice el resto del verso? Pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Ya Jesús había muerto. Ya Jesús había muerto. Ellos reciben una visita. En la visita reciben una instrucción. La instrucción era que fueran a un lugar. Se dirigen a ese lugar. Jesús se aparece. Pero mira lo que destaca la palabra del Señor en el hecho de que le adoran. Hay una reverencia. Lo reconocen. Pero aún reconociéndole, ¿qué pasó? Dudaban. Llega el momento en nuestras vidas que aún nosotros, reconociendo lo que puede ser Dios, hay eventualidades tan difíciles que muchas veces nos pueden hacer dudar. Y estos hombres dudaron. Voy a leer el resto de los versos para poder traer unos pensamientos en esta noche. Y dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué? Toda potestad me es dada. Ellos tienen duda. Algunos tenían duda y de inmediato que ellos destacan el hecho de la duda, Jesús destaca el hecho de la potestad. Puede haber duda, Dios no deja de ser poderoso. El hombre puede dudar,
Dios nunca dejará de mostrar su poder por la duda del hombre. Y lo que resalta Jesús de inmediato es lo que había recibido después de su muerte. Era potestad. Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Y mire entonces el verso 19. Y dice la palabra del Señor, y el título de su Biblia dice la gran comisión. Y esta es la gran comisión, esta es la misión que todos nosotros como cristianos, como creyentes tenemos. ¿Y cuál es? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay unas 60 palabras que destaca nuestro Señor Jesucristo a manera de misión, pero yo quiero que tú sepas, a manera de introducción, que estas palabras se dan en un contexto de pacto. Estas palabras, aunque pareciera un mandato, por tanto, id. Y cuando vayas, y puede ser un mandato más allá de un mandato de ley, un mandato de ley que fuera, si no haces esto, te pasa esto. Este mandato o esta acción que provoca Jesús en la vida de estos hombres era una basada en pactos. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Pastor, ¿cómo basada en pactos? Bueno, pues él le dice, si tú vas y predicas el evangelio, cuando tú miras, predicas las buenas nuevas de salvación, cuando tú miras el final del verso, él te asegura una cosa, como pacto. ¿Qué era? Que la presencia de Dios iba a ir contigo. Si algo nosotros no podemos dudar es que mientras nosotros hablamos las buenas nuevas de salvación, cuando nosotros actuamos en la misión que ha dado Dios a nuestras vidas, no podemos tener duda si cumplimos ese pacto de que la presencia de Dios está con nosotros. Pero la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Dudar. Y porque duda, no vive el pacto. No vive el pacto de poder compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Tenemos la misión de hablarle a otros de lo que hace Jesús en la vida, pero no soy capaz de reconocer en todo mi pensamiento y todo mi corazón lo que Jesús ha sido capaz de hacer en mí. Y como no soy capaz de reconocer todo lo que ha hecho en mí, no soy capaz tampoco de compartirlo. Y a veces es un asunto del consciente, a veces es un asunto del inconsciente. No me considero lo suficiente santo para poder hablarle a otros de lo que ha hecho Dios en mi vida. Es que te consideres o no te consideres, lo eres. ¿Cómo lo soy? Porque Jesús lo hizo. Cuando Dios crea al hombre, le da una misión de lo que es enseñorear, ¿cierto? Le dice, multiplícate y enseñorea. Multiplícate y enseñorea. Y he dicho esto múltiples veces. El hombre no tuvo ningún problema en multiplicarse, el fracaso siempre ha sido en enseñorear. El fracaso siempre ha sido en administrar. Los grandes problemas que nosotros tenemos en el día de hoy, en las sociedades, estructura, cuando viene un fenómeno atmosférico y le echamos la culpa a Dios, no es culpa de Dios y el fenómeno atmosférico, es culpa de nosotros que construimos donde no tenemos que construir. No supimos enseñorear. Y el conflicto muchas veces que nosotros vamos a tener en cuanto a lo que te he estado diciendo es un conflicto de lo que está sucediendo aquí en la vida de los discípulos, ese conflicto que a algunos los hizo dudar. Cuando llega este instante, ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo se ha dado, por su resurrección, nosotros, se escucha bien, recibimos redención. Aquí venimos a estudiar un poquito más la profundidad la palabra del Señor en la semana. Todos nosotros recibimos redención. Todos nosotros vivimos por la redención de lo que hizo Cristo en nuestra vida. Y la mayoría del cristiano y del creyente no pone en duda lo que es redención. La mayoría del cristiano y la mayoría del creyente lo que pone en duda
es el tener dominio, el dominio que Dios quiere que tú recibas con la redención que Jesús trae en las vidas. Y ese fue el problema que tuvieron los discípulos. Cuando nosotros miramos esa palabra dudar, para entrar en algunas ideas adicionales en esta noche, esa palabra dudar es la palabra waver, como que tú divagas entre dos pensamientos. Yo estoy seguro que estos hombres no divagaban entre el pensamiento si ahora había salvación y redención de parte de Jesús en la vida. Lo que estos hombres estaban dudando realmente era lo que iba a pasar de ese instante en adelante. Antes andaban con Jesús, antes miraban los milagros, antes andaban con Jesús, antes miraban lo que Jesús podía enseñar, antes miraban lo que Jesús podía hacer, antes ellos eran parte de lo que Jesús hacía. Jesús en un momento dado hasta le delega algo que vamos a estar viendo mucho más ahora adelante, le delega para que ellos hagan, para que ellos practiquen, para que ellos funcionen. La duda no era si Jesús podía traer redención o no podía traer redención. La duda era lo que iba a pasar de ahí en adelante. La duda era realmente si podían practicar el dominio. El creyente, una vez más, en ese waiver, el creyente en esos dos pensamientos que comienzan a navegar, que comienzan a divagar, nunca esa duplicidad de pensamiento va a la redención, siempre irá al dominio. ¿Y por qué traigo el aspecto del dominio? Porque yo te quiero hablar de una cosa que se manifiesta en estos versos, una cosa que si tú no actúas en ellos nunca vas a poder cumplir la misión. Hoy una persona cercana a mí me envió un mensaje de una experiencia que tiene con una dama, tiene una conversación con una dama. Esta dama es creyente y esta dama le expone algo muy interesante. En la conversación esta dama le dice: yo como soy cristiana, estoy loca por irme de esta tierra contaminada. Estoy loca por irme de esta tierra contaminada y estar en el tercer cielo. Eso es lo que yo llamo waiver. Eso es lo que yo llamo una persona que no entiende su misión. Y lo digo con respeto. Pero así hay mucha gente. El problema de esa gente no es con el cielo. El problema de esa gente es con la tierra. El problema de esa gente es querer tener una partida para evitar lo que realmente tienen como misión aquí en la tierra. Y estos hombres, si tú miras otra vez los versos para que veamos en detalle lo que quiero destacar en el día de hoy, divagaron en su pensamiento cuando se resalta el aspecto de la duda. Estos hombres tuvieron una duplicidad de pensamiento porque había una promesa que habían recibido de parte de Jesús si se atrevían a creer, si se atrevían a vivir por ella. Y ahora estos hombres, dice la palabra del Señor, que dudaron, pero tan pronto dudaron, Jesús lo primero que le dice es: yo tengo toda potestad en el cielo, yo tengo toda potestad en la tierra. Y como yo tengo la potestad, esa palabra potestad refiriéndose a autoridad, y es lo que yo quiero que veamos en el día de hoy. Como yo tengo autoridad, yo te estoy diciendo que ahora tú te incluyes en ella y funcionas por ella. Y tienes que ir a ser discípulo. Y ahora, en un momento difícil, que surge duplicidad de pensamientos, lo que resalta Jesús es lo que todos nosotros, el punto que traigo a tu vida esta noche para que te prepares para la misión, es la autoridad que es necesaria para que puedas operar aquí en la tierra, reconociendo que esa autoridad proviene del cielo. Jesús la tenía en los cielos y Jesús la tenía en la tierra. Esta dama, una vez más, con mucho respeto, quiere ir al cielo porque en el cielo ella no tiene que ejercer la autoridad. La autoridad se ejerce en la tierra. Más adelante veremos autoridad sobre qué. Pero dime tú si en algún momento dado en tu vida, con el primero que tuvieras que tener autoridad y con el primero que tuvieras que tener dominio,
es contigo mismo. Cuando llega el momento de la duda, del divagar en los pensamientos, ¿cuántas veces quizás tú has hecho la expresión de yo quisiera desaparecer? Yo cojo un pasaje y me pierdo. El divagar en el pensamiento. Ah, pastor, pero no se puede. Se puede. Jesús no los regañó por dudar. Jesús no regañó a ninguno por dudar. Jesús no fue allí, ahora les dio pan, reconociendo ese detalle del verso que dice la palabra del Señor que dudaban. Jesús no los regañó, Jesús no los señaló por dudar. Jesús destacó la autoridad una vez más que él había recibido tanto en el cielo como en la tierra. Y no solamente le destaca esa autoridad, sino que los pone a funcionar en ellos. Los pone a funcionar en la autoridad que él había recibido. Con estos versos, una vez más, todos nosotros tenemos que entender el concepto de redención y el concepto de dominio. Nunca ponemos en tela de juicio el concepto de redención, pero la misión de todos nosotros en esta tierra es dominar. Te dominas a ti mismo, dominas los pensamientos. Lo que pasa es que la palabra dominar es una palabra distorsionada. Este hace esas cosas para dominarme. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que como hijo de Dios, por lo que Él ha hecho en tu vida, se supone que cuando tú sales allá afuera, te destacas. Te destaca. Problema, tenemos todos. Pensamientos complejos que definitivamente nos hacen el waiver. Todo. Más grande es la misión de Dios en tu vida, mucho más grande es la autoridad. No puede haber dominio si no creo en redención. Creo la redención, tengo que practicar definitivamente el dominio. La realidad es que en nuestras vidas, definitivamente, o nosotros dominamos o nos dominan. Son tantas las influencias que se reciben que para nosotros funcionar. Una vez más, y no quiero juzgar a esta mujer, pero mira el pensamiento de un montón de gente. Me voy al tercer cielo. Yo me sentaría y le preguntaría, mi amor, ¿por qué quieres irte al tercer cielo? ¿Por qué esta tierra es corrupta? Dice que vive en una tierra corrupta. Cuando Jesús, el incorruptible, te ha dado una misión, y es que la tierra corrupta la hagas incorruptible. Pero es más fácil irme al cielo, porque no tengo que establecer dominio. Yo le pido a Dios que tú vivas con la autoridad necesaria cuando llegue el pensamiento de duplicidad y que puedas escoger lo correcto. Jesús siempre lo enseñó. Jesús destacó autoridad en su enseñanza. Jesús practicó autoridad en su enseñanza, en su vida. Mira lo que dice el libro de Mateo, para poder orar en el día de hoy y mostrarte algo más. El libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 24. Mateo, el capítulo 7, el verso 24, unos versos muy conocidos, y por esto cada uno de nosotros debemos de vivir. El verso 24 al 29 dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oyere estas palabras. Jesús está diciendo: el que escucha mi predicación, el que escucha mis enseñanzas, cualquiera que oye estas palabras, y mira esto, y las hace, y las practica, y las vive, le compararé a un hombre prudente. El escuchar la palabra del Señor trae prudencia. Y dice la palabra del Señor que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. El que oye la palabra edifica su casa sobre la roca. El que vive por la palabra edifica su casa sobre la roca. El que vive por eso que le está diciendo tiene una estabilidad que otros no experimentan. Dice el verso 25: y descendió ¿qué? La lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Si hacemos la analogía, nosotros podemos ser la casa.
Hay un lugar donde nosotros nos fundamentamos. Nos fundamentamos por la enseñanza de Jesús. Viene el agua, viene la lluvia, viene la tormenta. No es que no pasa la tormenta. La gente quisiera pensar que porque le sirve a Dios no viene la tormenta. No es que la tormenta llega, pero cuando la tormenta llega, tú permaneces estable. Tú permaneces estable. ¿Por qué? Porque vives por lo que Él enseñó. Vives por la palabra. Vives por lo que has aprendido. Lo ejecutas y entonces es estable. Pasa, pero yo me mantengo estable. Y dice la palabra del Señor: pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace. Fíjate que esta persona también que las oyó. Las dos lo oyen. La diferencia es que uno hace y el otro no hace. El que hace es estable. Y el que no hace, ¿qué dice? Le compararé a un hombre insensato. Haces, eres prudente. No haces, eres insensato. Y le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La misma tormenta, desciende la lluvia, vienen ríos, soplan vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Pero mira este verso 28. Y mira qué poderoso. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, se admiraba de su doctrina. ¿Qué dice el verso 29? Porque les enseñaba como qué, como quien tiene autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora comienzan a comparar la enseñanza de Jesús con la enseñanza que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y había una diferencia. Esa palabra autoridad que se destaca ahí, que es ese aspecto de la potestad, que es ese aspecto del dominio, era bien sencillo. Lo que destacaba a Jesús de aquellos escribas es, y esa expresión de que habla como quien tiene autoridad, es la expresión como que, oye, este como que sabe lo que dice. Y lo que destaca él sabe como lo que dice, es que no solamente lo dice, sino que hay una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y Jesús, antes de que la gente considerara que Él era capaz no solamente de decir, sino de hacer y de vivir por eso que decía, nos está enseñando que de la misma forma nosotros tenemos que operar. Hay una ambivalencia quizás entre pensamientos. Si tú escoges vivir por lo que Él dijo y actuar, entonces muestras una estabilidad que otros no viven. No es que no pasa la tormenta, es que la tormenta pasa, pero tú no pierdes la cabeza, tú te mantienes en tu mente estable. No es que no llegan los problemas, es que llegan los problemas, pero cuando tú vives por la palabra, que tú tienes la fe en la palabra, que conoces la misión en la palabra, tu pensamiento estable, como quien tiene autoridad. Y si Jesús lo enseñó, yo lo practico. Si yo lo practico, yo lo vivo. Y si lo vivo, otros lo pueden ver y definitivamente también lo pueden tener en su vida. No importa si hay tormenta o no hay tormenta, no hay por qué dejar de hablar las buenas nuevas de salvación. Lo importante es que en medio de la tormenta tú muestres tu estabilidad, y la estabilidad solamente la da Cristo. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que nosotros como iglesia, una de las misiones que tenemos sin ver, ¿verdad?, todo lo que vamos a ver en las próximas semanas a través de esos versos, es que definitivamente llegará un día que habrá duda, que definitivamente habrá un día que tendré que estar waving entre pensamientos, pero cuando estoy waving entre pensamientos, tengo que pensar que por la redención que recibí del cielo, ahora yo tengo un dominio sobre mí, y no solamente sobre mí, sobre mi entorno, por lo que Él dijo, y yo me mantengo estable. ¿Cómo eso es suficiente? Estable. El creyente estable. Esta persona que me escribía hoy me decía: gloria a Dios por la palabra de fuente de agua viva. Gloria a Dios por la palabra de fuente de agua viva. Porque aquella se quiere ir para el cielo y más me sobra para mí. Eso se lo añadió. ¿Pero es cierto o no es cierto? Aquella se quiere ir para el cielo. Se va para el cielo, más sobra para mí. Más para misión. Es entender el dominio, es entender hacia dónde nos dirigimos, es entender que Jesús lo enseñó, pero no solamente lo enseñó, Jesús lo vivió.
Esa palabra que él destaca en esos versos que vamos a estar viendo en las próximas semanas de ese capítulo 28 del libro de Mateo, lo que significa es fuerza. Cuando él comienza a destacar que del cielo, que tanto en el cielo como en la tierra, él recibe toda potestad. Él está diciendo, es la fuerza, es la capacidad, es la competencia necesaria para poder funcionar. Escucha bien, él está hablando de libertad, es la libertad con la que se puede funcionar, es ese dominio. Pero escucha bien, cuando yo te hablo de esa palabra dominio, cuando miramos esa palabra potestad que está diciendo Jesús, y ese dominio es un dominio sobrehumano. ¿Es sobrehumano? Una vez más, estás en la tormenta y permaneces estable y la gente te pregunta, ¿por qué tú no te has vuelto loco? Y todavía tú tienes una sonrisa en los labios. ¿Pero por qué? Es sobrehumano, es del cielo, es sobrehumano, es sobrenatural. Es la señal que nosotros podemos mostrar de control en nuestra vida, pero es dado por Dios. Para nosotros poder cumplir la misión, tenemos que vivir por esa potestad, tenemos que vivir por esa autoridad, tenemos que vivir por la autoridad que es sobrehumana. Tú eres una señal del control de Dios en la vida. Es como te vistes o como dejas de vestirte. Es esa muestra de cómo vives. No es lo que tienes o dejas de tener para saber si sí, si no, si estoy o si no estoy. No es la muestra. Es la muestra que tú mismo realizas cuando estás divagando en esos pensamientos. Y la autoridad con la que comienzas a vivir es la señal del control. Es esa influencia de Dios y es esa autoridad delegada que trae a nuestras vidas. Es vivir como que sabes lo que estás diciendo. No es lo mismo tú aparentar hablar con autoridad, como hay gente que lo hace, con un grito, con una señal, y piensa que estás hablando con autoridad. No es lo mismo tú aparentar vivir con autoridad, hablar, con autoridad, que realmente vivir en autoridad. Y una vez más, hablar como que sabes lo que dice. Y hablas como que sabes lo que dice porque vives lo que estás diciendo. Con esto yo voy a cerrar en el día de hoy. Y vamos a ver solamente una palabra. Ya vimos la palabra potestad, la palabra autoridad. Pero una vez más, si te fijas en los versos, él lo destaca luego de la duda para que aquellos discípulos supieran la capacidad que ahora él tendría, pero luego de él poder quizás mostrarle o hablarle de esa capacidad para ese dominio, ahora comienza la misión. Y comienza con una palabra. Y esa palabra, la palabra id. Y yo voy a cerrar con eso esta noche. Todo lo que yo te he dicho en el día de hoy es para que id. Es para que vayas. Se supone que si tú recibes esta palabra en el día de hoy, tú recibes el mensaje que yo estoy compartiéndote en esta noche, el mensaje que estoy compartiendo en este instante, tú vayas a una misión, vas con la autoridad que te he mostrado hasta ahora. Pero pastor, ¿a qué tú te refieres con ese id? ¿A qué se refería Jesús con ese id? Jesús lo que le estaba diciendo en ese momento, en ese instante era, es hora de emprender el viaje. Es hora de tomar tu propio camino. Ya Jesús no estaría. Ahora estos hombres tendrían que tomar su propio camino. Escucha bien. Ayer mientras hablábamos, y yo luego me quedo pensando, y tuve otra conversación en el día de hoy, y hice un live en el Instagram. Yo decía que muchas veces nosotros lo que tenemos que entender como parte de la misión
como creyentes en la vida es poderle brindar la apertura a la gente a que pueda tener su propia experiencia con Dios. El error en que cae muchas veces el cristiano o el creyente cuando comparte las buenas nuevas de salvación es que si no se manifiesta en la vida del otro, lo que se manifiesta en la vida de ellos no es correcto y el otro no está viviendo lo que tiene que vivir de parte de Dios. Y no es así. Ninguno de nosotros podemos utilizar nuestra experiencia para empujar la experiencia de otro, aunque mi experiencia se supone que pueda inspirar. Mi misión es darle apertura a que la gente tenga su propia experiencia con Dios. Vamos otra vez a los versos para poder concluir en esta noche y te vayas con esto. Jesús llega y los discípulos estaban en el lugar donde Él les dijo que estuvieran. Había un grupo que dudaba. Había un grupo que estaba waving en pensamientos. A ese grupo que estaba waving en el pensamiento, y no solamente al grupo que estaba waving en el pensamiento, quizás a los que también tenían su pensamiento estable, a ambos de inmediato, ahora Jesús les enseña cómo tendrían que operar. ¿Cómo tendrían que operar? Con autoridad. Una autoridad que ellos no eran ajenos. Una autoridad que no era algo nuevo para ellos porque ya la habían aprendido, como te mostré en los versos en que Él enseñó el aspecto de cómo se tendría que vivir por ese dominio y por esa autoridad. Que aunque hay tormenta, soy estable. Y que hablo como que sé lo que digo. Y sé lo que digo porque no solamente lo hablo, sino que lo vivo. La autoridad. Destaca y va aún más allá en el hecho de que le dice, ahora no solamente es para la tierra, sino que es el cielo y es la tierra. Siempre Jesús habló del cielo y de la tierra, y de la influencia del cielo en la tierra. Y ahora le dice, ahora tengo toda la potestad, siempre la tuvo en el cielo, ahora en ese instante la tendría completamente por haber muerto y resucitado, ¿dónde? En la tierra. Y le está diciendo a estos hombres, no hay más nada. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Vete, mijo. Vete. Emprende tu viaje. ¿En dónde? En la tierra. ¿Y qué hago? Lo mismo que yo hice contigo, discípulos. ¿Y qué hago? Háblale. Lo mismo que yo te hablé. ¿Y qué hago? Enséñale. Lo mismo que yo te enseñé. ¿Y qué hago? Escucha bien, porque con esto concluyo. Jesús le dice, vete en tu viaje, toma tu propio camino, vive tu propia experiencia, una experiencia que te hará ir más allá. La vida del creyente tiene que ir más allá. Una experiencia propia con Dios nos lleva a más allá. Yo no sé cómo tú llegaste en esta noche, pero mi oración es que por la autoridad que hoy vas a reconocer, cuando te dirijas a la misión, vas a llegar a más allá, como decía Buzz Lightyear, así es, al infinito y más allá. Es más allá. Es más allá. Es más allá.